Hola, hola, familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo excelente, como todos los viernes, de excelente estoy por el gusto de estar con ustedes. Ay, arranqué tarde, caramba, esta cosa no me avisa, pero bueno, ya ni modo. Bueno, no arranqué tarde, un minuto nada más de tardanza, pero me refiero a que el sistema abrió antes de que yo empezara a hablar. Pero bueno, bienvenidos todos los que van llegando. ¿Qué tal, familia del corazón? Buenas noches allá en Europa, buenas tardes en todo el resto del mundo. Si está alguien en Sydney, pues bueno, creo que son como las 5 de la mañana. Pero bueno, en fin, familia del corazón, el tema del día de hoy. Sky Prince, mensaje de su último video y otras noticias importantes. Bueno, lo que ha acontecido durante la semana ha sido pues magnífico. Hemos tenido muy buenas noticias por parte de todos los gurús. Eh, ha habido, pues bueno, falsas alarmas también por ahí el amigo Wolverine, pero bueno, pues fue para emocionarnos, ¿no? Esperemos tomarlo con pinzas, pues cuando es de otras personas. Wolverine tiene muy buen corazón, es muy buena persona, pero a veces le salen algunas cosas que no debe decir o es el modo de decirlas a veces, ¿no? Emociona a algunas. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los que van llegando. Qué gusta estar con ustedes. Bueno, nos vamos a arrancar ahorita, de una vez con lo que les voy a decir. Y bueno, el mensaje de Sky lo vamos a dejar un poquito más adelante, pero quiero hacerles un recordatorio importante para las personas que cada vez que nos vamos acercando más a estos cambios de la humanidad, se van presentando más oportunidades para los oportunistas, ¿vale? Para verle la cara a los demás. Así como un aviso importante les puse, si alguien se acerca a usted para configurar una cuenta del QFS, absolutamente no lo haga. Tengo entendido que la alianza ya tiene una cuenta configurada para nosotros. Hay videos que advierten a las personas que coloquen sus monedas de XRP en su cuenta de QFS. Eso es una estafa. No hagas esto. La gente incluso cobra por configurar cuentas QFS. Eso es una estafa. Espere la liberación de esta bendición y luego configure todo. Y eso se va a configurar directamente en el banco, en tu cuenta. Irá a llegar una notificación de tu banco haciendo una cita para que vayas a abrir tu cuenta en el QFS. Les dije también ahí en el canal de Telegram que me llegó algo, cosas que a veces a mí me llegan cuando pido comunicación abierta con los amigos del otro lado. Y no me refiero a Estados Unidos o de Europa, sino del astral. Y recibí un informe interesante en donde dicen que las notificaciones van a llegar para todos, ya sean tenedores de bonos o no lo sean. Puede ser que sea para activar su cuenta en QFS, ¿vale? Para esperar la bendición de Gesara Nesara, que también ese dinero va a estar en el QFS, no va a estar en la cuenta tradicional, ¿vale? Acto seguido, como según 2 o 3 días después, salió un desplegado donde exactamente lo que me habían dicho salió y se confirmó. Entonces, creo que no me soplan mal, no me echan malas informaciones. Espérense tantito con sus preguntas, por favor. Cuando les diga que es momento de preguntar, así como lo hizo Inversiones Luzgar, voy a leer sus preguntas un poco más adelante. Ahorita no, porque si no me las voy a brincar. Vale. Entonces, pues se están abriendo tanto oportunistas para las camas médicas, para el QFS, para venta de bonos. Mucho cuidado, de verdad, no tan fácil, confíen en estos tipejos, ¿no? Así sea un grupo, mira, de una amiga, me jalaron para acá y es la oportunidad de tu vida, y mira, aquí vamos a configurar nuestra cuenta del QFS, nada más tienes que dar $500, o para hacer la cita de Medved lo mismo. No, ojo, eso es falso, es mentira, es un fake, les van a robar. Tengan mucho cuidado, ¿vale? Porque si no lo hacemos, pues bueno, desgraciadamente todas estas personas pues van a tener su castigo. De entrada no van a tener nada de Gesara Nesara, ni van a poder redimir ningún bono, ninguna divisa, porque esto lo va a tomar en cuenta mucho la alianza, que es la que sabe absolutamente todo. Y no es porque lo sepa todo, es lo mismo que se le estaba diciendo a un amigo, a Miguel. Saludos, Miguel, si me estás viendo. Precisamente no es que la alianza sepa todo, sabe todo por medio del QFS. Están utilizando el QF, el sistema, el QS sería en todo caso, el sistema cuántico. De ahí se basan para sacar muchas cosas, mucha información, ¿vale?
saben perfectamente bien todos nuestros datos, ya lo tienen, o sea, el cabal incluso ya lo tiene. El banco sabe tu correo, de dónde te mueves. Aquí no sé si en otros países, pero aquí en México, si tú no puedes abrir toda una aplicación para pagar el banco, para hacer movimiento, una transferencia, si no tienes activado tu GPS del teléfono. O sea, estamos rastreados por todos lados. Quien no me cree, pues hay empresas que, como aquí se llama el buró de crédito, métete a la página de buró de crédito. No sé si en otro país se llama de otro modo. Tienen todo, son instituciones que se dedican a consultar cuando tú vas a tener un crédito, vas a comprar una casa, un carro. Se checan esas instituciones para ver si no debes dinero por ahí, o andas mal económicamente y vas a soltar un crédito para ver si te lo prestan, o te dan un carro, una casa. El punto es que métete a buró de crédito y vas a ver que está todo lo que has comprado, con tarjeta por lo menos, ¿vale? Por lo menos con tarjetas de crédito, por lo menos todo, ahí está registrado. Todo lo que has adquirido, los créditos que has tenido, los pagos tarjeta, todo, ahí está. Ellos ya lo saben, que no lo sepa el QFS, que es más avanzado. Por Dios, vale. Entonces, no se desesperen también. Hay mucha gente que me ha estado diciendo, Alex, ¿en qué página hay que inscribirse para poder recibir estas notificaciones? Que me llegue a mi correo esta cita para ir a hacer mi cuenta en el QFS o para intercambiar los bonos. ¿Dónde va a ser? Por favor, esto va a llegar. Ay, perdón. Ya, perdón. Estaba fallando. Hay el volumen. Ya soy mejor. Vale, sí me escucha bien, ¿verdad? Según yo sí. El punto es que no se va a necesitar hasta el momento. Más adelante, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero por el momento los datos que me han dado es que no es necesario. ¿Por qué? Porque el QFS ya conoce exactamente tu correo electrónico, ¿vale? Sabe que tienes bonos o sabe que no los tienes. Sabe que eres una persona digna, buena en el corazón y que mereces tener pronto tu Gesara, tu bendición de Gesara o Nesara si vives en Estados Unidos, y sabe si lo vas a tener o no. Entonces, por favor, dejen de estar haciéndose todos estos fantasías mentales de que, pero ¿cómo le van a hacer si yo no tengo registrado mi correo electrónico? No funciona como están pensando, no es así, ¿vale? Ya si cambia la cosa, de rato, si dan un lugar en donde suscribirse para poder mandar un correo, registrar su correo, ya se les haré saber. Ya a todos los que estamos en esto, en la información, pues nos darán la información a tiempo. Nadie se va a quedar sin nada, no se preocupen. Pero eso sí, en cuanto llegue, por favor, también hay gente que me ha estado diciendo, oye, ¿dónde me inscribo para las Medved? No, espérate un momento. Las citas para Medved no existen todavía. Hay grupos que se están organizando por allí, en varios países, poniéndose de acuerdo y todo, pero no sé para qué se pondrán de acuerdo. En fin, hay algunos que son tenedores de bonos que pues van a juntos construir algún centro de sanación de medveds y todo eso. Hay todavía, vale, pero para citas no hay. Desgraciadamente, que uno más quisiera, no que ya hubiera. Que uno más quisiera yo que hubiera salido hoy con la corbata dorada. Claro, les estaría hablando ya estaríamos totalmente en otro tema. No estaría hablándoles de todo este asunto. Vale. Bien, entonces, familia, mucho cuidado con las estafas. Mucho ojo con todo esto, porque no se vale que estén viendo la cara de tontos a quien realmente tiene una buena intención de sanación, una muy buena intención de abrir una cuenta en QFS. Mucho cuidado. Ustedes pueden ver la cara y no se vale. Vámonos con sus preguntas, sus comentarios. Voy a regresar lo más que pueda. Gracias por toda su bella luz, por todos los abrazos. Bienvenidos de todo corazón, de verdad. Y acuérdense, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta y no tiene signo de interrogación, me la voy a brincar, ¿vale? Buenas noches, Europa, también todos por allá, bendiciones, hermanos. Dice Gabriela Riveros, si uno nació con un programa definido, se puede cambiar en la vida. Por supuesto, nada está escrito. Mira, Gaby, es buena tu pregunta, está interesante. Fíjate que no sé si conocen, han escuchado hablar o han visto la película del efecto mariposa. Por un pequeño cambio, una pequeña decisión que tomes en tu vida, todo cambia.
La teoría de que todo ya está escrito en tu vida es cierta. Tu destino ya está escrito. Pero también es de que puedes modificar tu destino, también es cierta. Los dos son válidos. ¿Por qué? Porque suponiendo que llevas tu vida como la llevas ahorita y no haces ningún cambio, allí está escrito tu destino, cómo va a ser. Esa línea de tiempo, vamos a poner que se escribe esa línea de tiempo. Pero, si tomas una decisión, vamos a poner que decides cambiar de trabajo, esa decisión va a mover toda la línea de tiempo que ya estaba escrita y se vuelve a reescribir. Pero por supuesto, tenemos derecho, y sobre todo si vas a cambiar, Gaby, para bien, pues mucho mejor. Tu mente, tu cerebro, tu energía te va a ayudar más fácil que cuando vas a empezar algo a hacer algo mal. ¿Vale? Entonces, sí se puede cambiar y es definitivo. Todos cambiamos, de hecho. Para bien o para mal, pero todos cambiamos. Vale, qué mejor que sea para bien. Digo, por salud, ¿no? Y por evolución. Vale, entonces, por acá vámonos con otra pregunta. Inversiones, ahora sí, inversiones Luz Garzas. Y se les comparto, llevo 2 semanas donde recibo llamadas de números de otros países. De una los estoy bloqueando. ¿Eso está bien? Sí. Definitivo, ábrelo, chécalo, pero si viene un link, ojo, si es un correo y viene un link, no lo abras. No lo abras para nada. Puedes ver el correo, pero si no te late la información que viene, y ojo, muchas veces es, si viene del banco, todo parece que está bien, le das una liga o un aviso de alguna página que tú estás suscrito. Muchas veces de ahí jalan todos tus datos, te bloquean, te clonan tarjetas, te clonan todo. Yo que tú mejor sí los bloqueaba todavía inversiones, porque todavía no están dando las notificaciones por correo. Vendría un 01800 a donde dirigirte. Ojo, ya sea para la cita del QFS o para tenedor de bonos, y te dan un número 800. Si eres un tenedor de bonos y te preguntan, pueden hacer las preguntas que necesite, todas las preguntas. Más, yo les invitaría a los tenedores de bonos que escriban antes todas las preguntas que van a hacer durante la llamada, para que no les quede ninguna. Vale. Pero, si en el momento le preguntan a uno, pueden preguntarle, ¿tiene divisas o bonos que intercambiar? Sí. ¿Cuáles son? Ojo, tengo de tal país, de tal país, de tal país, de tal país. Ahí vamos bien. Pero si les preguntan cuántos de estos tiene, cuelguen inmediatamente. Eso es un fraude. ¿Vale? No tienen por qué preguntar la cantidad. Vale. Si para hacer la cita en el QFS hay un 01800 en un correo, te llega, llamas, y te empiezan a pedir demasiados datos, no tienen por qué pedirte un dato. Simplemente pueden preguntarte tu nombre, no tu dirección, no tu una cuenta bancaria, nada. Simplemente, sí, soy tal, yo soy este cliente. Es posible que hasta de su mismo banco les vayan a llamar. Bueno, mire, se va a activar un cambio de cuenta o va a haber un cambio aquí, una reestructuración, necesitamos que venga. Solamente eso. Deme cita, sí, perfecto, tal día, tal, nos vemos, perfecto. Lo más probable es que sea para activar su cuenta en el QFS. Pero no deben de preguntarles más allá de todo eso. ¿Estamos claros? Bien, y qué bueno que lo estás bloqueando en tus inversiones. Por acá, otra pregunta, veamos. Antes de seguir con el tema. Por acá, dice... Ay, güey, ya me brinqué mucho. Ya se me fue para abajo a este botón que luego le doy. Déjame ver por acá. Carajo. Ok, ya me ubiqué. Es que le doy tantito más a la rodita del mouse y se me va luego hasta abajo. Vamos a ver, por acá había una. Bueno, bienvenidos todos que van llegando mientras. Anita Rodríguez dice, hermano Alex, ¿qué tan cierto es que todo estará definitivamente en abril, según el mensaje de Marvin? No le crean a Marvin, por favor. De verdad. Ya dijiste su nombre, no me gusta quemar a nadie aquí, pero ya se mencionó. Yo, en lo personal, yo no le creo absolutamente nada. Estamos claros. No con esto estoy invitando a que no... ya les dije, o sea, ya más bien ultimadamente, si le quieren creer adelante, créanle. Si no, yo en lo personal, no. Para nada. Vale, nadie tiene por qué darles fechas de entrada. ¿Por qué no? Porque nadie tiene la fecha, ni el mes. Te están dando un mes. Ok. Y te están dando una expectativa, cosa que no es cierta. Es falso. Puede ser que empiece mañana. Puede ser que empiece en 8 días. Puede ser que empiece el mes que entra.
¿por qué está asegurando que en abril? Así te dé, es que yo tengo mis fuentes y viene. No, perdóname, eso para mí no es viable. Vale. Esperando la corbata, dice Lucy, yo también, yo también. Como les dije hace rato, ¿cuándo te vas a poner la corbata? Yo, como la canción de José José, espera un poquito más, para llenarte de felicidad. Como la canción, así les voy a contestar cantando. Permiso. Ok, nos seguimos por acá. Les quiero avisar, en lo que me voy encontrando otras preguntas, quiero avisarles que hubo una modificación en el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado, ¿vale? No se sacó a nadie, todo el mundo, salvo si se portaron mal, dijeron algo o faltaron alguna regla y van para afuera, entonces sí, están para afuera y no van a regresar. Si no faltaron a ninguna regla del grupo y de repente ven que ya no pueden comentar o ya no están, hubo una reestructuración de seguridad. Ahora, por seguridad, cualquier persona que no tenga activado su nombre de usuario o username que le pide Telegram no va a poder entrar al grupo. Muy fácil, se las pongo aquí. Van a su Telegram personal. En la parte de arriba, en la parte superior izquierda, hay 3 rayitas. Le dan clic, les va a aparecer un menú donde dice privacidad, ¿vale? Déjenme ver. Miren, más claro. Mejor me voy porque luego les digo tarugadas. Mejor se los doy con peras y manzanas. Porque no, mejor ni me acuerdo, les voy a decir algo. 3 rayitas en la parte superior izquierda. Le dan clic, les va a aparecer un menú donde dice ajustes, donde está el engrane. Le dan en ajustes, ¿vale? Y ahí va a aparecer username o nombre de usuario. Para los que no lo tengan, invéntense uno, el nombre que quieran, el que les guste. Hay veces que Telegram te dice, oye, ya tengo uno con ese nombre, invéntate otro, o ponle algún numerito, algo que tú identifiques para que sea único. Una vez que se los acepten, le dan a aceptar. Con eso, intenten entrar al canal, al grupo de Conciencia en Amor Sagrado. Vale. Es que es canal, pero en el canal, les voy a decir cómo funciona. Te puedes suscribir al canal en la parte de aquí abajo. Es lo que hace. Una vez que tengas tu username, le das clic abajo y entras al canal. Si yo nada más tuviera un canal de Telegram y no un grupo ligado al canal de Telegram, lo que va a pasar es que nada más yo voy a publicar y nadie puede comentar nada. Tuve que hacer un grupo y ligarlo al canal de Telegram en donde ya pueden comentar ustedes. Vale, entonces ya tienes tu username. Ahora le das a la liga aquí abajo en el video o de los últimos videos de aquí del canal. Te vas a la descripción del video y ahí está la liga. Entras, normalmente puedes entrar. Si no te deja, ya yo me encargo de ver quién entró. Cada vez me está avisando, fulanito de tal no pudo entrar. Si ya tienes tu username o no pueden entrar, mándenme un mensaje. Por aquí no se puede, están bloqueados los comentarios. Búsquenme por Facebook, me han estado buscando por Facebook, me han estado mandando mensaje al correo y ya les doy la información, pero ya se las di por aquí. Vale. Entonces, nadie los corrió. Si no infringieron ninguna regla, nadie los corrió. Nada más hay que hacer activar ese nombre de usuario para poder estar dentro del canal. Por seguridad. Y así no saben cuánto hater le está pensando y cuánto gente nos hemos evitado que andan jalándolos en privado para ofrecerles un fraude. De verdad está buenísimo este sistema de seguridad que aplicó Linda. Saludos Linda, que es mi administradora tecnológica. Muchas gracias, de verdad. Entonces, familia linda, pues por acá nos vamos. Ese era nada más el comentario que quería hacerles. Vámonos por acá también. Axacatl Jaguarnero dice, sí, Alex, si alguien rentaba una casa, yo creo que casa, una casa, y el inquilino dejó de pagarla y se fue debiendo meses de renta, ¿qué le va a pasar? Pues lo más probable es que, pues si levantaste una denuncia, es probable que con esa misma denuncia lleguen con los cambios y le cobren lo que debía de su Gesara, si es en Estados Unidos, pues un Gesara. Lo que reciban la bendición es probable que de ahí se lo descuenten o no le toque nada por el acto abusivo que cometió. Vale. Es muy probable. Entonces, pues de que va a haber justicia, va a haber justicia. Y como dice de una canción que me encanta de Metallica, un disco de Justice for All. Bien, por acá dice Carlos TV, dice, hola,
Si debo un crédito de una moto, ¿me afectará para recibir mi paquete de bonos? No, mi hermano, porque nada más vas a pagar los intereses, no, vas a pagar el valor de esa moto, pero no los intereses ya. Si es que entra a la mitad y estás pagándola, si entra, y si ya acabaste de pagarla, pero pagaste intereses, serán devueltos junto con cuando entre en el SARA, GESARA o NESARA, lo que toque. Acuérdense, NESARA es para Estados Unidos, GESARA es para todo el resto del mundo. Si no vives en Estados Unidos, tocará GESARA y probablemente, no probablemente, seguro van a devolverte esos intereses, ¿vale? Pero el costo, el valor de la moto, sí hay que pagarlo. Lo mismo para las casas, para todo. ¿Sale? Quién sabe ahora también porque se van a revaluar los valores. Posiblemente cada uno pagando muy poquito. Si se revalúa, no solamente entiendan, no solamente se van a revaluar las monedas, sino todo. Todo el valor de la vida va a revaluarse. La comida, la ropa, el viaje, casa, coche, todo va a tener otro valor. Mucho más accesible. Dicen que vamos a regresar a la época de 1900, a como estaban las cosas en 1950 o 70. Yo no doy fechas, ni cálculos, ni nada. Simplemente que va a ser mejor la calidad de vida y más barato va a costar todo. Así será. Porque quien ha aumentado y aumentado y aumentado los precios es el cabal. Una vez que se le detenga, no va a haber más esa situación por la cual tenga que aumentar todo de precio, que es ilógico y estúpido. Vale. Se entiende a lo mejor que cuando hay una cosecha que no se dio y hay una escasez, pues oferta y demanda, que desgraciadamente también eso es del cabal. ¿Vale? Entonces creo que también se va a acabar. Y es otra pregunta, lo mismo de Axacatl, también de Yajaguar. Dice, si alguien puso de beneficiar a una persona para cobrar una fianza, la recibe y se la gasta y no te regresa nada, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues que también van a pedirle cuentas, y creo que cuentas fuertes por abuso de confianza. Creo que es lo que más se va a penar con los siguientes cambios. Va a haber, habiendo un abuso de confianza, va a ser fuerte. Vale. Gaby Howe, ya lo expliqué hace ratito, ya preguntas aquí que te eliminaron. No, ¿cómo se llama? Del grupo. Hagan lo que les estoy diciendo y van a poder regresar. Vale. Por acá vamos a ver. Se me volvió a mover el botón, carajo. Bueno, mientras tanto, vámonos con la siguiente. ¿Vale? Vale. Lo siguiente que quería comentarles, que les escribí, es que... Ay, aquí no está. Ok. Ayer les subí una canción de medicina. Se llama Ayahuasca Aini. Ya dije el nombre. A ver si no tengo broncas, carajo. Bueno, abuelita, sagrada abuelita Aini. Quiero decirles que algo muy bonito que significa el Aini puede referirse al concepto de reciprocidad o mutualismo entre personas de las comunidades andinas o la práctica de este concepto. Como sustantivo, la ley de Aini establece que todo en el mundo está conectado y es el único mandamiento que rige la vida diaria en muchas comunidades, como los queros o los aymarás. Como verbo, a menudo se refiere a la cooperación entre miembros de una comunidad. Cuando un miembro da a otro, tiene derecho a recibir algo a cambio. Entre los participantes bien conocidos del Aini se incluyen los quechuas y los aymarás, así como muchas otras etnias que viven en Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces, lo que dice la canción es: ayúdanos, sánanos. Medicina Aini, medicina, cúranos. Se las recomiendo. De verdad, ya hay una persona que bien bonito ayer en el grupo me dijo: Ale, tengo un testimonio inmediato. Tenía un problemita ahí, ya creo que en la cabeza o en la dolores o en la espalda, con dolor de 100, por lo que entendí. Dice, iba con un tratamiento médico largo o algo así. El punto es que me dice: acabo de escuchar la canción y bajó como un 13%. Me siento extremadamente bien después de estar batallando un tiempo con esto. Son canciones de medicina. Ese es el testimonio físico que he tenido por escuchar una canción de medicina. Siempre han sido testimonios emocionales, vibracionales, pero no tenemos un testimonio de algo físico que se hubiera curado con una canción de medicina. La hice con mucho cariño, con mucho amor.
Así se tiene que cantar una canción de medicina. Vale. Entonces, por eso. Es lo que les quería comentar, es lo que significa el Aini, porque eso dice la letra, ese madrecita Aini, abuelita Aini, asita cúranos, abuelita cúranos. Échenle ojo. Y recomiéndola, porfa, ¿no? Regálenme su like si les está gustando la canción también, compártanla y también aquí el video de hoy. Vale. Ok, por acá. Vámonos con otro de esos comentarios. Bueno, ahorita, no, sí, nos toca comentarios. Vamos a ver por acá. Bienvenidos todos los que van llegando. Vale. Buenas noches, Ani Martínez. También por acá. Buenas noches, están en Europa. Dice, ¿alguna nueva noticia para Colombia? Nada, Camilo, todavía nada. Todo va avanzando, todo vamos bien. Cada vez, más que para Colombia, vamos a poner atención en Irak, ¿vale? Porque va a depender mucho. Si no arranca Irak, no arranca Colombia y no arranca nada. Por el momento, hasta lo que se ha dicho. Posiblemente cambie la circunstancia si tarda demasiado Irak, porque ya supuestamente todo está listo para arrancar en cualquier momento. Y hay buenas noticias por ahí, se han estado moviendo cosas interesantes, ¿vale? En cuanto a Irak, y en cuanto a su moneda, y en cuanto a Forex, y en cuanto a la Organización Mundial de Comercio, que ya está inscrito, y está por entrar también, se cree que al BRICS, Irak. Ya entraron más países también. Arabia Saudita, entraron otros 2 o 3 países más, ya en BRICS no son 5. Ya son como 7 u 8 países que forman el BRICS y van a seguir entrando más. Pero bueno, esto es buenas noticias para todo el mundo, no solamente para los países que van entrando al BRICS, ¿vale? María de Barcelona dice, bonos es lo mismo que billetes. La palabra bono me confunde, tengo un billete de Zimbabue, eso es. María, ya se los he dicho, busca más información aquí en los videos del canal. Pero un billete es una cosa y un bono es otra cosa. Pero los billetes de Zimbabue están considerados bonos, pagaderos al portador, ¿vale? Es el único billete en el mundo que puede llamársele esa dualidad. Es como si tuvieras un bono directo firmado de un país. Ya se puede redimir. Los bonos se redimen, o los billetes de Zimbabue. Todas las demás monedas del mundo se van a intercambiar en un centro de intercambio, de canje. Hasta ahorita no hay noticias al respecto. Pero bueno, ¿por qué? Porque los de Zimbabue creo que van a ser en centros militares y los otros serán posiblemente en bancos. Vale. Dios permita que este principio de año, sí, yo también pienso que este principio de año, primero Dios. Vamos a ver por acá qué más. Que dice Santiago, Alex, en tus ratos libres, voz potente, saludos y bendiciones, gracias. ¿Cantas en tus ratos libres? Santiago, no, mi hermanito, tu servidor comparte medicinas, hermanos, medicinas de poder. Una de ellas con la que más trabajo es con la abuelita sagrada. No puedo decir el nombre, ya se me fue hace ratito, pero no puedo repetir el nombre mucho por el algoritmo. Pero bueno, dentro de estas ceremonias se canta. Tu servidor, pues tengo al menos unas 40, 50 canciones más o menos. Aquí les he subido, tengo 2 playlists. Una playlist es de canciones grabadas en el estudio, aquí, y otras grabadas en vivo durante la ceremonia. Ahí se oyen ruiditos fuertes. Para quien no le guste, pues de repente se oyen llantos. Está gente trabajando su interior fuertemente. Hay gente que se oye de repente curando, o sea, vomitando de la energía que estaba metida ahí en su cuerpo y en su energía, en su corazón. ¿Vale? Entonces por eso no es que en mis ratos libres canto, es que son canciones que ayudan precisamente, es como un mantra. Tengo mantras también que canto. También, quién sabe para qué sirven los mantras, sabrá lo eficientes, lo hermoso y lo bonitos que son, la energía que mueven. Palomita Vázquez, ¿qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Bienvenida. Dice, ¿serán indicios de Gesara? Hace una semana me pasó algo muy extraño. Qué raro que te pase algo extraño, Palomita. Me encanta lo que te pasa, de verdad. Bueno, espero que sea bueno. Dice, tenía la fecha límite de pago de un servicio y resultó que se pagó solo. Lo revisé en la página de finanzas y sí apareció pagado. Órale. No, sí está extraño. Fíjense que como ley, todavía no ha entrado Gesara Nesara, pero por ley en Estados Unidos, y no fue Biden, está dentro de su administración, pero ya se han condonado varias deudas estudiantiles. Y sabemos que en Estados Unidos las deudas estudiantiles puedes llevarte toda la vida a pagarlas.
se han cancelado muchas, miles, yo diría cientos o miles de deudas estudiantiles. Yo quiero pensar, Palomita, que sí, porque es raro que alguien haya pagado, o a lo mejor alguien se equivocó y pagó, pero ¿cómo? Ya con estas tecnologías ya es muy difícil que te equivoques y le pagues la cuenta a alguien, ¿no? Yo también quiero pensar, algo también me pareció, según yo iba a pagar mucho más por la tenencia de mi coche y no, voy a pagar derechos, creo, no voy a pagar derechos nada más. Me quedé, dije, bueno, a lo mejor ya se devaluó, ya quedó dentro de de la cantidad que vale un auto para que aquí pagues tenencia. Aquí pagamos en México unos impuestos por tener un coche. Pero bueno, y el punto es de que me pasó algo parecido, pero lo tuyo sí está más extraño. Ojalá que sí sea. De hecho, dijeron que posiblemente no sea entre antes de que sea anunciado. Es posible que Gesara sea anunciada antes de que, para los que viven en Estados Unidos, Nesara, o Gesara si no vives en Estados Unidos, es probable que así sea. Que incluso no se dé aviso y simplemente empiecen a ocurrir cosas hasta que no quede otra, entran los cambios, entra la revaluación y ahora sí se anunciaría. Para esto tendrán que estar tomados los medios masivos ya. Y miren que les están dando duro. Por ahí vi un juicio que una juez hizo pomada a Mark Zuckerberg. Lo hizo pomada por todo lo que ha permitido en su red social. Y otro fiscal le dice, ¿en qué carajos estabas pensando? El otro nomás, sí, les están dando fuerte. Y esperemos, yo estoy viendo la opción de si no pasa un cambio pronto, voy a abandonar mi cuenta, mi página y el grupo de Conciencia en Amor Sagrado y servidor del Facebook. Posiblemente. No quiero estar ya en ninguna aplicación de Meta. También es probable que acabe con WhatsApp. Me voy a quedar con Telegram nada más. Ya eliminé Instagram. Me quedé con TikTok. A ver si no me equivoco y no al cabal compra TikTok. Pero hasta donde sé creo que no. No me parece genial, pero hay mucho menos censura. Para algunos videos, bien. O sea, me parece excelente que no haya tanta censura. Desgraciadamente en Twitter, estoy en Twitter, pero no se pueden subir videos más que cortititos o más bien creo que más bien es teclearle, ¿no? No lo sé bien, pero nomás he podido teclear cosas, pero bueno, en fin. O poner ligas de algún video, no solamente los links. Pero bueno, mientras la luz, que es dueña de X, lo que era antes Twitter, con eso vamos muy bien. Ya de entrada. Ya de entrada con esa, la plataforma más grande a nivel de chismes políticos y todas las noticias que pasan en el mundo, se quedaron con la más fuerte, definitivamente. Y eso es excelente noticia. Permiso. Ok, por acá vamos a ver otra pregunta. Bueno, vámonos con lo siguiente. Les voy a leer ahora sí, familia. El último video lo traducido al español de Sky Prince. Para los que no sepan, ahí en la portada les puse la foto de Sky. Ella es nada más y nada menos que la directora general de las Medveds. Vale. Dijo lo siguiente. Hola chicos, ¿cómo estamos? Solo estoy en casa de un amigo ayudando a hacer un trabajo increíble y estaré fuera durante las próximas horas. Pero he visto suceder cosas más increíbles con el T4B y los tenedores de bonos y el grupo del almirante. Es un grupo fuerte, intercambio. Y conozco a muchos. Muchos de ustedes siguen a Wolverine, pero mis contactos que tengo dentro de la Alianza y los Galácticos me están confirmando que todo es verdad. O sea, sé que todo lo que ha hecho Wolverine le han confirmado a Sky que es verdad lo que ha estado diciendo. Excepto lo de la ópera. No, pero no, él dijo, no canté ópera, fue una canción que yo quise poner, pero yo creo que más bien nos está advirtiendo que viene pronto. Creo que fue esa la intención de Wolverine, nos está diciendo, viene pronto, su ópera. Cuando Wolverine cante la ópera es como yo ponerme la corbata dorada, que ya empezó todo y me pidieron callar. Alex, ya no digas nada, te pedimos que en tu canal ya no menciones nada de la revaluación de valores, de bonos y todo esto. Parece ser que vas a poder seguir hablando de Gesara Nesara, pero nada más. Y de espiritualidad con todo el corazón, porque ese es el principal proyecto, la principal intención de Conciencia en Amor Sagrado. Pero bueno, entonces, lo que dice, confirmando que Wolverine dice que está diciendo, todo es verdad. Así que están sucediendo algunas cosas increíbles con los encargados de la financiación, y realmente ahora es el momento de dejar de centrarse
en Biden y en lo que está haciendo el lado oscuro e incluso lo que está haciendo el güerito que tenía antes el poder allá en Estados Unidos, que todos le echamos porras. Ya no puedo decir esa palabra tampoco por acá su nombre. Ahora es el momento de concentrarte en manifestar tu futuro y realmente concentrarte en lo que quieres experimentar. Realmente, si estás haciendo proyectos, quieres hacer proyectos, concéntrate en tus proyectos, ¿vale? Deja de compartir y leer eso que está pasando en este momento, porque ya nada de eso importa. Se refiere a todas las noticias de todo esto. Nada de eso, no le importa nada de eso. Estás entrando en un mundo completamente nuevo. Estamos transformando el viejo mundo en el nuevo. Nada de lo que está sucediendo ahora importará. Y ya sabes la mayor parte, ya sabes la mayor parte de todo. De todos modos, ¿por qué centrarse continuamente en ello? Así que va a ser absolutamente increíble y realmente tengo esperanzas. Y la noticia que estoy recibiendo es que este será mi último video. Al menos para el público. De todos modos, así que es increíble que tengamos informes y lo confirmemos. Según mis contactos, a grandes grupos y grandes poseedores de moneda en el grupo T4B se les paga. Tienen sus citas y se les paga. Y es que la noticia es una locura, es absolutamente una locura, pero nosotros, los pequeños esbirros o minions, es que la gente que no está en grupos, pues, que no tenemos tanta moneda, simplemente tenemos que esperar nuestras notificaciones, pero sí, no podría ser mejor. Entonces, esto es casi tan bueno como una notificación en sí. Bien, entonces espera, ya sabes, sal de tu modo de frustración deprimida y realmente entra en el modo de lo que voy a hacer cuando suceda. ¿Qué voy a hacer para afinar realmente tus proyectos y los detalles y todo eso? O sea, que te concentres en lo que vas a hacer, no en lo que ahorita está sucediendo. Y no olvides que primero debes cuidar de ti mismo y de tu familia antes de comenzar con tus proyectos. De lo contrario, tus proyectos se verán afectados porque tú estás sufriendo. No hiciste lo correcto al principio. Está bien, así que de verdad, mantente muy atento a donde va tu atención, porque tu energía fluye si te estás concentrando en todo el mundo ahora. Tu vibración será baja, y sí, está bien, así que concéntrate en lo que quieres, no en lo que no quieres. Todos estos casos judiciales y mítines de el expresidente güerito que trae Bisoñé y todas las noticias sobre el impostor que está ahorita, estas y las oscuras, nada de eso importa. Lo único que importa es lo que quieres crear, lo que quieres experimentar, porque estás a punto de experimentarlo todo. Estás a punto de tener la vida más asombrosa, imaginable. Solo imagínate completamente curado, completamente abundante. No tener que preocuparte de dónde vendrá tu próxima comida o pagar el alquiler. No tener que preocuparte por nada. Tener un trabajo, incluso, todo está a punto de terminar. Toda esa preocupación, todo ese estrés está a punto de desaparecer. Tu salud perfecta, bonita casa, seguridad, y podrás conseguir lo que quieras. No solo lo que necesitas, sino lo que deseas. Bien, ahora se trata de vivir tu pasión, no se trata de sobrevivir. Se trata de vivir tu pasión, permanecer en tu verdad, disfrutar la vida, experimentar la vida, viajar, lo que sea. El mundo está a tu alcance. Todo eso está a punto de hacerse realidad, y ustedes son parte de eso. Ustedes son los que van a hacer que esto suceda. Así que felicidades. Realmente es un momento maravilloso para estar vivo. No importa lo duro que hayan luchado, esa lucha está a punto de terminar. Así que eleva tus vibraciones, mejora tu estado de ánimo, deshazte de tu frustración y comienza a emocionarte. Ahora es el momento de emocionarse. Si no estás emocionado, es que no estás alineado. Entra, emociónate y sé feliz por lo que está por venir. Hemos esperado tanto por esto. Desafortunadamente muchos no lo lograron. No era justo, no era adecuado para ellos. Así que hagámoslo por ellos, hagámoslo por todos los seres queridos que hemos perdido y por todos los que vamos a crear.
Hagámoslo por toda la humanidad y por nosotros mismos, para que podamos disfrutarlo al mismo tiempo. Así que adelante y crea la vida. Crea la vida fantástica, increíble, más inimaginable que jamás hayas soñado, porque está a punto de ser tuya por completo. Muy bien, todos cuídense y pasen un tiempo maravilloso, y realmente espero que este sea mi último video para ustedes. Pero sí, nos vemos del otro lado, y que tengan una vida maravillosa y bendecida. Cuídense todos, mucho amor. Adiós. Este es el mensaje principal que quería comentarles de Sky. Una gran noticia. En el fondo no le hace gracia mucho, no está tan alegre Sky por este asunto, pero dice, aparte me da gusto porque sé que esto es un avance. Denota que le pidieron que ella dejara de hablar en este video. ¿Vale? Entonces, si le dan chance, a lo mejor por ahí vuelve a aparecer muy de repente, dando otras informaciones, pero por lo pronto ya está diciendo hasta aquí. Por ahí hay más información, así como ella está diciendo, ya estamos del otro lado. Hay mucha gente, gurús comunicadores que están diciendo lo mismo. Wolverine dijo lo mismo. Pueden creerlo o no. Aquí acuérdense que nadie tenemos la verdad con nosotros mismos. Permiso. Pero lo que sí es importante es lo que está diciendo. En lugar de estar viendo noticias todo el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Venezuela? Pasará lo que tenga que pasar, familia. Llegará cuando tenga que llegar. Concéntrense en ser mejores personas, en estar bien con su familia. ¿Ya le mandaron dinero a la ex? ¿O tienen a los niños descuidados? No vas a recibir nada si estás así. Ya dejaste de tomar y agredir a los demás cuando tomas. Ya dejaste de hacerte el gracioso, el inteligente y que yo me friego a todos y a todo el mundo le puedo quedar mal con dinero. Ojo, hay mucha gente, también les apunté esto, muchas personas no toman terapia debido a que piensan que si en el presente quieren estar bien, ¿para qué o por qué traer a los momentos dolorosos del pasado si lo que quieren es estar bien en el presente? Esto es más una estupidez que es muy repetitiva en toda la gente que cree estar bien. Y que tomar terapia te va a traer recuerdos dolorosos. No está bien. No están curados esos recuerdos dolorosos. ¿Por qué? Porque creo que si ya los olvidé, ya están guardaditos, ahí ya se me olvidaron, ya pasó, ¿para qué los veo? No, tú crees que estás bien, pero no lo estás. Esos recuerdos dolorosos del pasado no es más que un recordatorio de lo que no está trabajado. Eso aunado a lo que no sabes que también te ha hecho daño, lo que está en el subconsciente muy metido. Vale. Entonces, yo los invito de verdad ya a que hagan un trabajo interno. Se porten bien, carajo. Como si no los va a castigar, ¿no? La maestra los va a poner contra la pared con hojas de burro. No es tanto eso. Simplemente no van a recibir nada. Así de sencillo. Que no está bien emocionalmente. Un tenedor de bonos que no esté bien emocionalmente, ¿ustedes creen que le van a confiar cantidades estratosféricas? Cuando es un botarate, cuando gasta en todo, cuando no está bien consigo mismo, cuando no da ni siquiera un quinto, partido por la mitad de sus niños que tiene botados por ahí. A la ex. No, ¿verdad? Por eso se hace tanto hincapié en que primero trabajen en su interior. Si quieren recibir Gesara, Nesara, o eres un tenedor de bonos que quiere, que es el intercambio, recibir Gesara, Nesara, pues si estás mal por dentro, créeme, lo mismo he repetido casi en todos los videos, no vas a recibir nada. Así de sencillo. Así que a tomar terapia, a trabajar y a reconocer que estás mal. ¿Y en dónde estás mal? Para eso sirve la terapia. Yo estoy pronto a soltar la noticia de ¿cómo se llama? De una ceremonia de sanación vía Zoom. Vamos a trabajarlo también, así como muchos ha ayudado la canción de medicina, que se han sentido bien en una ceremonia de sanación vía Zoom, que yo hago, sirve mucho. Los que no pueden tomar abuelita sagrada. Mañana tenemos, quien guste conectarse en el astral y mandar su luz para recibir también beneficios bonitos, conéctense en el astral.
Manden en meditación a las 10:30 de la noche, horario Ciudad de México, muy al sur de América, muy en Sudamérica, son como 3 horas, serán la 1:30 de la mañana. Si pueden hacer meditación y mandar luz, adelante, bienvenida. Una hora creo que es de Venezuela, no hay diferencia, a las 11:30 de la noche. O en Europa, pues ya está mucho pedirles. Estamos hablando que ya son hasta las creo que 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Pero bueno, quien pueda, adelante, bien recibida su luz. Y a cambio de verdad hay un Aini. Yo mando luz, recibo luz. Mando sanación para la gente que está tomando en México, Ciudad de México, allá en el grupo con Alex, están tomando en la ceremonia. Mando toda la sanación, recibo sanación. De verdad es así, funciona. Y el 15 de febrero ya se abrió grupo, nuevamente les aviso, familia. Es bien bonito y también ayuda a sanar muchas cosas en su interior. El taller de Fabi, de mi esposa, que lo da, el taller de las 13 lunas. De verdad, cambia vidas, limpia cosas, se siente uno mejor y más feliz y más fuerte. Es un taller un poquito larguito, no tanto. 2 veces al mes se toma, ¿vale? No es caro, cada sesión son como, creo que $20 por sesión. Y el cambio de verdad es muy fuerte, muy bonito. Son fuertes. No hay ni siquiera una sesión de psicólogo que no sea fuerte. Ustedes me dijeron, no, yo voy a tomar algo más suavecito, voy a tomar terapia. En algún momento durante esa terapia vas a desgarrarte el alma. El trabajo, entiéndalo, no es sencillo, no es fácil. Con la abuelita sagrada también es una friega, es fuertísimo, pero limpia, como ninguna otra técnica que yo conozco. De verdad, y conozco muchas. Vale. Entonces, por ese lado, les hago hincapié, de verdad, sanen su interior, pónganse las pilas, porque para estos nuevos cambios, quien quiera permanecer en la 5D, bien vibración de 5D, si está vibrando en 3D, yo no le veo muchas esperanzas, sinceramente, no sé qué van a hacer, morir de miedo, de angustia, desesperación, para quien no quiera cambiar. Ok, por acá vámonos con sus preguntas. Dice, acuérdense, preguntas que no tengan signo de interrogación, me las brinco. Dice Ana Rodríguez Alegría, ¿qué bancos en México participan en el QFS? Y hay que tener una cuenta bancaria. Sí, tienes que tener una cuenta bancaria. Y de hecho no una, se cree que hasta 3. Pero vamos a ver, ¿qué tal? En México se cree que todos, Anita. Todos siempre y cuando hayan cumplido con Basilea 3. El acuerdo de Basilea 3. Y creo que ya van por Basilea 4. Creo que nada más tienen hasta marzo de este año los que no hayan cumplido con Basilea 3. Si no cumplieron, adiós, quiebre del banco. Ya veremos, por ahí de abril o a marzo, qué bancos están quebrando y seguramente ellos son los que no cumplieron con Basilea 3, no tienen QFS y pues ellos se quedaron atrás. No pudieron cumplir con reserva de oro garantizando los bienes que están dando. Vale. Entonces por ahí va la cosa. Bienvenida, Belkis, ¿qué tal? Por acá vamos a ver más preguntas. Aquí en Colombia, ay, se me fue. Jonathan Muñoz, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Ya estaré con ustedes en el astral y en mente y corazón. Gracias, hijo. Un abrazote, que te mejores. Por acá vamos a ver. Buenas tardes, señor Alex, dice Dagoberto Daniel. ¿Cómo se comunican con usted los de la Alianza? Es que se puede saber. Buena pregunta, Dagoberto. Mira. No solamente los de la Alianza, mi hermano, me comunico muy sencillo, bueno, para mí es sencillo, ya, con mis maestros, mis seres de luz. Durante una ceremonia de sanación vía Zoom yo les enseño cómo sanarse, cómo ustedes se van sanando, y del otro lado cómo los ayudan a sanarse. Y elegí preguntar a los de la Alianza, ojo, no son los de la Alianza de aquí, de la Tierra. Hay 3 alianzas, los de la Tierra, de aquí, de la superficie, o el movimiento, se le conoce también como movimiento de resistencia a los sombreros blancos. Están los de la Alianza de la Tierra Interna y los de la Alianza Galáctica, todos a favor, luchando a favor de la Tierra. Con tanta ayuda ustedes creen que no vamos a poder. Las cosas no están ya. Vale. Las que tienen que suceder ciertas cosas, organizarlas de cierto modo para que despierte la población. El modo de comunicarme, ya sea con los de la Tierra Hueca o la Alianza de los Galácticos, es pedirlo. Simplemente es comunicarte, es entrar en una meditación y con todo el corazón y el amor pedir información.
No van a dar, ojo, no te van a dar más que a veces dan detalles muy, muy puntuales, muy pequeñitos, ¿vale? Nada más. Siempre va a ser para tu mayor bien y evolución. Si hay una información que estás solicitando y no es para tu mayor bien, no te la van a dar. Pero a mí lo que me dijeron es que sí. Alguna que otra, lo que les compartí hace rato fue lo de las notificaciones que van a llegar para todos al mismo tiempo. Pero eso me dijeron, sí, compártelo. Hay cosas que me han dicho, esto te lo callas, es para ti nada más. Esto sí puedes compartirlo, esto no. Entonces, se requiere, ¿cómo te diré? Práctica de mucho tiempo, de estarte comunicando con ellos y de darte cuenta que poco a poquito, es como si vas abriendo un don. Quizá sea don, quizá no me considero yo una persona con un don. Sé cómo hacerle, más bien, o quizá lo que sí he visto es que entre mejor haces un trabajo interior, se va abriendo más fácil esa comunicación, ese canal de comunicación se va haciendo más fácil, más fluida cada vez, entre más lo practicas, más fácil se va haciendo. Vale, Dagoberto. Ahí sí. Entonces, pues quien quiera acceder para la próxima ceremonia de sanación vía Zoom que programe, pues adelante. Ahí viene el primer paso como para poder comunicarse con ellos. Vale. Por acá, ok, Tere Gutiérrez, no has podido acceder al Telegram, ya les expliqué al principio del video qué es lo que pasó. No están bloqueados, simplemente hubo un reajuste de seguridad. Sigan los pasos, ya se los enseñé al principio del video, vale. Gracias, Floriberto. Muchas gracias, mi hermanito. ¿Qué más? Sofía, ay, muchas gracias, corazón donativo. Recibo con mucho cariño, Sofía, y que se multiplique por mucho, mucho más para los dos. Aini, esto es un Aini. Gracias, Sofía, con todo el corazón recibido. ¿Qué pusiste? Un hipopótamo a corre y corre. A toda velocidad. Gracias, está bonito el sticker. Gracias, Sofía. Con todo el corazón. Por acá, Baldi, Alex dice, ¿por qué es diferente el nombre en Estados Unidos de Gesara y Nesara? ¿Estados Unidos es especial de alguna forma? Baldi, lo que pasó es que ellos son los que diseñaron la ley de Gesara, la ley Nesara. En el canal de mi amigo de Liberación Planetaria y Ascensión en la Quinta Dimensión, les subió un par de videos, se quedó en continuación, ahí está la primera y la segunda parte, de qué es la historia de Nesara y por qué después se vuelve Gesara. Se vuelve Gesara porque los países toman esta iniciativa y dices, yo lo quiero para mi gente también, pero no se llama Nesara. Es como si tuviera denominación de origen o tuviera ¿cómo les digo? Derechos de autor. Pero se llama Gesara. Nesara habla de National y Gesara es, no me acuerdo, son iniciales, siglas. Y Gesara es global, o sea, a nivel global. Pero una serie de leyes que dan una apertura hermosa al ser humano. Entre ellas está la liberación de las más de 6,000 patentes ocultas a la humanidad. Está una repartición de todos los intereses que se han pagado injustamente e impuestos que eran del cabal. Todo lo que el cabal hizo mal se va a resarcir, en pocas palabras. Pero échenle ojo, está interesante. Búsquenla ahí en el canal de Liberación Planetaria. De hecho, aquí está la liga. Ya no sube nada porque ahora sí ya se hartó de que le estén friegue YouTube con sus tarugadas. Y decidió mejor nada más quedarse con el canal de Telegram. Y le desmonetizaron el canal, cosa que pues ahí la llevaba y de repente se lo desmonetizan. Se enojó y dije, ya no va a subir ni madres. Y ¿saben qué? Tiene razón. Pero en fin, mis respetos para su posición patriota y los informantes que tiene son de buena fuente. Entonces, comparte mucho de lo que se habla en las redes sociales también, pero tiene información luego muy valiosa que no está en ningún lado. ¿Vale? Ni a mí a veces me la comparte hasta que no sea tiempo. Entonces por ahí va la cosa, ¿vale? Por acá entonces también quedamos que dice Chapix, hola Alex, ¿cuál es el grupo astral? No, pues no hay ningún grupo astral. Chapix, podrás entrar el día que te mueras. Lo que les estaba diciendo es que conectarse en el astral mediante una ceremonia es entrar en meditación y con su astral mandar luz hacia allá, hacia la gente que va a tomar la sagrada medicina. Esa es una visita en el astral, es por medio de meditación.
Vale, no es que haya un grupo astral. Y ya más grupos de Telegram, ya estoy harto de tantos grupos de todo el rollo. Bueno, Basilea 3 reservas de oro, exactamente. Por acá dice preguntas. No, ya no veo más preguntas. Oscar Tolentino, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cómo estás? Dice, te mando un fuerte abrazo, triste por no poder acompañarlos, abrazo de respeto y amor a todos. Oscar, el doctor Oscar Tolentino es uno de mis guardianes, los que nos apoyan en las ceremonias, y pues no va a poder, está malito. Te mandan una luz bien bonita, mi hermano, para que te mejores bien pronto, de todo corazón. Recibido con amor ese abrazote, mi hermano. Y ya sabes, con todo el corazón, para la siguiente nos vemos. La siguiente va a ser en abril, hasta mediados de abril, la siguiente ceremonia de Abuelita Sagrada. Entonces, familia, pues, quien guste, pues vaya apartando lugar para abril, porque pues en esta ocasión ya vamos mañana, ya no hay modo de entrar. Vale. Dice Tana Sierra, oye, y la otra pregunta, perdón, Tanita, no leí la primera. Ah, por acá está, ya vi la primera. Buenas tardes, hermanito, dice, oye, te quería preguntar. Perdón. Yo tengo un préstamo personal en el banco y lo estoy pagando con intereses. Cuando entre en Esara, ¿me lo van a devolver los intereses? Sí, definitivamente, Tana. Tú págalos, no quedes mal porque ahí vienen broncas. Dice, y la otra pregunta es, ¿cómo es que te devuelven los intereses? Perdón, uno lo solicita o el mismo banco los va a devolver así de buena voluntad. Lo van a obligar. A todos, cuando entren los cambios, Tanita, se te avisará, ya no sé, no creo que sean las mismas autoridades del banco, o posiblemente sí, pero obligados a avisar que se regresan todos los intereses. No sé exactamente el medio, es buena pregunta, no sé por qué medio, si será por correo, si será el banco el que avise, si será el gobierno, si serán los medios, no se sabe, pero de que los van a regresar está dentro de la ley GESARA. Estamos hablando de México, entonces GESARA. Ok. Por acá, bueno, familia, dice, el contacto con los seres de luz es telepático. Sí, Tere, exactamente. Es más, sí, es como, a veces son imágenes que representan cosas y a veces me lo ponen muy gráfico o de plano a veces ya es habla. Va uno tratando de ver qué es lo que va. A ellos les cuesta mucho trabajo comunicarse, bajar a esas densidades o bajar su frecuencia a una 3D para poder comunicarse. Cuando uno eleva su frecuencia de 3D, vamos a 5D, para ellos es más fácil, mucho más fácil poderse comunicar. Nada más hay que hacer un trabajo hermoso, interno, y portarse bien consigo mismo y con los demás. De ahí se empiezan a abrir los canales. Si no hay eso, no se recibe absolutamente nada y seguiremos como hasta ahora, todos. Por eso la invitación es amplia. Dicen que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Vale. Entonces, Pamela Fallas dice, hola Alex, cuando se dice que ya las grandes ballenas están cobrando, ¿quiere decir que tienen dinero líquido? Sí y no, Pam. Es posible que ya estén sus cuentas llenas en el QFS, pero no ha habido líquido. Por lo menos no para el T4, T4A y T4B, pero es posible que T1 y 2, sí. Y el nivel 1, que son los gobiernos. Y no quiere decir que tu presidente tiene acceso a esos dineros, no. Los van a poder organizar y eso, van a poder bajarlos a los niveles. Vale, pero líquido, hasta donde se sabe, todavía no. Vale. Ok, por acá quiero hacer la sanación vía Zoom. ¿Qué fecha y cómo haría? Judith, yo les aviso, hermanita. Todavía no tengo fecha, pero yo me voy a ver qué fecha es la más energética, bonita del mes. Hoy estamos ya a febrero. En febrero, probablemente sea ya para mediados o pasando mediados de febrero. Si no, ya es que a finales. Yo les doy la fecha. ¿Vale? Seguramente lo voy a hacer. No estoy seguro si lo haga para en fin de semana o un día entre semana en la noche, ¿vale? Les estoy avisando con todo gusto, pero mientras, de verdad, no lo dejen en saco roto. Tomen el taller de las 13 lunas de Fabi. Todavía hay poquitos lugares, así es que, de verdad, quien guste, le puedo mandar la información de su contacto de Fabi para que les pueda explicar mejor del asunto, que es una sanación, de autosanación, desde la perspectiva de idiosincrasia maya tolteca. Se trabaja con los elementos, se trabaja con su interior, se trabaja con emociones, se trabaja con cosas bien bonitas. Y Fabi lo sabe dar muy, pero muy bien. Quien ya lo ha tomado,
sabe que así es. Y hay varios por aquí que vi que ya lo han tomado y pueden constatar que es un cambio de vida y de modo de ver la vida muy diferente. Ahora, quien tiene prisa para moverle, pues venga a esa ceremonia. La abuelita sagrada, en 3 patadas lo echan uno para adelante. Vale, es diferente. Diferentes medicinas, pero muy buena también la de Fabi, muy buena la abuelita, la que gusten, son las que podemos ofrecer. Vale. Ok, familia, ya me voy despidiendo. Les agradecería mucho, de verdad, si te gustó el video, que me regalen su like. Compartan el video. Y a quien lo compartan, pídanle que se suscribe. De verdad, con eso me apoyan mucho. Gracias por su donativo también, quien lo hizo. Ya, perdón, se me pasó tu nombre. Pero por aquí andabas, no se me pasa. Ahorita déjame lo busco. Gracias, Sofía. Sofía Mesías, muchas gracias, hermanita. Y que esto haga luz para todo el mundo, de verdad. Mi mayor interés es que ayudar al despertar de muchas personas, pero solamente quien lo quiera tomar. Y ojo, no tengo yo toda la verdad conmigo, solamente quédate con lo que te resuene, lo que no, échalo para la basura, qué bueno. Y mi intención es simplemente sincera y buena, de verdad. Yo quiero ver un mundo despierto, quiero ver un mundo bonito, quiero ver un mundo en donde estamos todos como hermanos. De eso se trata. Entonces los invito al canal de Telegram, ya saben qué hacer, ya les dije al principio del canal, del video, que es cuál es la circunstancia por la cual no fueron eliminados, sacados del grupo. Hay que hacer su nombre de usuario en Telegram y con eso podrán entrar. Y si no pueden, me avisan. Familia linda, ya me retiro con todo el corazón y háganle caso a Sky. Pongan atención a lo que vale la pena, a su familia, a sus cosas lindas, a su interior. Dejen de preocuparse de todos estos asuntos. Vale. Bendiciones. Nos estamos viendo. ¡Ajo!